Bien, entonces estamos haciendo el salto de los enteros hacia los racionales, es decir, vamos a empezar a trabajar con los números que pueden ser escritos como fracción, ¿sale? Aquí los acabamos de describir, ¿de acuerdo? Entendiendo que gracias al máximo común divisor, simplificamos las fracciones, ¿de acuerdo? A través de expresar una fracción equivalente a otra a través de la eliminación del máximo común divisor, ¿de acuerdo? En la cual una fracción reducida o simplificada pues está expresada en, en primos relativos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pero primero pues vamos a definir las propiedades genéricas de las operaciones en los racionales, ¿de acuerdo? Cómo afectan esto a los enteros y empezar a construir a partir de ese punto, ¿sale? Bueno, primero tenemos dos operaciones. Tenemos dos operaciones, ¿sale? Una que se identifica con este símbolo que se llama suma y una que se va a identificar con un punto o con un asterisco, ¿de acuerdo? O simplemente encerrando entre paréntesis, que a mí no me gusta eso porque la omisión del símbolo a veces se pierde, pero bueno, una omisión del símbolo nos identifica multiplicación, aunque nosotros en general desde la parte teórica nos referiremos con este símbolo a la multiplicación y ya en la parte práctica pues será de alguna de estas formas. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ahora bien, tenemos, tenemos estas dos operaciones. ¿Cuáles son las propiedades que buscamos en estas operaciones? Bueno, una es la consistencia, ¿de acuerdo? Consistencia o cerradura. ¿Cuál es la consistencia o cerradura? Bueno, dados dos números en los racionales, entonces sería algo así como para todo P y Q en los racionales, ¿de acuerdo? El resultado eh, P más Q, ¿sale? Pertenece también a los racionales. Es decir, la suma de dos números racionales es un número racional. Y P por Q también es otro número racional. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que estas dos operaciones son cerradas. ¿Sale? La suma y el producto son operaciones cerradas. Esto significa que tú puedes agarrar cualquier par de números racionales, ¿sale? Sumarlos y la suma va a ser un número racional y multiplicarlos, ¿sale? Y el producto va a ser un número racional. Eso es la cerradura, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esta operación? ¿O por qué es importante la cerradura? Porque si las operaciones no tienen cerradura, los resultados no siempre existen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la suma y por ende la resta no es cerrada en los naturales. Si nosotros tomamos los naturales y por ejemplo tomamos 7 menos 11, esto es menos 4. Pero si 7 y el 11 los consideramos números naturales, 7 menos 11 que da menos 4, este ya no es un número natural. El menos 4 es un número entero. Sin embargo, esto no va a suceder en los racionales. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Nosotros podemos tener la multiplicación y la división sin problemas en los racionales. Pero, por ejemplo, tomamos
el 5 y el 7 en los enteros. Bueno, 5 entre 7 ya no es un número entero, ¿sale? Entonces, la resta no es cerrada en los naturales y la división no es cerrada en los enteros. La extensión de los naturales hacia los enteros nos permite obtener la cerradura de la suma. Recuerden que las operaciones inversas están asociadas. Lo vamos a ver en unos momentos. ¿Sale? El extender los naturales hacia los enteros nos permite cerrar la primera operación, la suma. Pero la necesidad de extender a los racionales es que con eso cerramos la multiplicación. Y la idea de trabajar con los racionales pues que ya tenemos estas dos operaciones cerradas. Es decir, podemos agarrar dos números racionales cualesquiera, sumarlos o multiplicarlos y sabremos que siempre obtendremos un resultado. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la cerradura. No lo notamos, pero es importante saber que vamos a obtener un resultado. ¿Sale? Porque hay ciertas operaciones donde vamos a tener que decir eso no existe. Pero ese es un spoiler de algo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la primera propiedad que le vamos a pedir. La consistencia que se da de manera natural. ¿De acuerdo? La segunda propiedad que van a tener, ¿sale? Que estos son desde el punto de vista de, este, de las operaciones dentro de los racionales, ¿sale? Son los axiomas de las operaciones, que en realidad desde un punto de vista más bajo son resultados, consecuencia de algunos axiomas de lógica y de los conjuntos, pero bueno, vamos a saltarnos esa parte. La segunda es la conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? La conmutatividad se da tanto para la suma como para el producto, ¿sale? Y esto es que para todo P y Q que está en los enteros, ¿de acuerdo? Perdón, que está en los racionales, P más Q es igual a Q más P. Y también P por Q es igual a Q por P. Es decir, podemos intercambiar el orden, ¿de acuerdo? Esta propiedad de conmutatividad eh, es una de las propiedades más apreciadas dentro de las matemáticas. No todas las operaciones son conmutativas o no siempre las operaciones son conmutativas, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando estén en álgebra lineal o en cálculo vectorial, van a descubrir que, por ejemplo, el producto de matrices no siempre es conmutativo y que el producto cruz de vectores no es conmutativo. Entonces, esta propiedad de conmutatividad se da de manera natural en los racionales y en la extensión de números que vamos a ver más adelante, que son los reales. Suena muy simplón el decir, sí, es como 7 más 3 es igual a 3 más 7. Pero en realidad tiene sus ventajas el poder conmutar, ¿saben? Y se vuelve muy poderosa la conmutatividad cuando se combina con la asociatividad. Y la asociatividad se da entre la suma y el producto nuevamente, ¿sale? O más bien, la asociatividad se da para la suma y el producto, ¿sale? Y esto es que para todos P, Q y R que están en los racionales, P más Q más R es igual a P más Q más R, ¿sale? Y por su parte, P por Q por R es igual a P por Q por R, ¿sale? Esto significa que
si tenemos 3 números, ¿sale? Puedo sumarlos agrupándolos como más me convenga. No suena muy importante, sin embargo, lo es. Y eso tiene que ver con un concepto que difícilmente se habla. Y es que las operaciones suma y producto son binarias. Es decir, estas operaciones nada más se hacen de 2 en 2 números. ¿De acuerdo? No hay otra forma de hacerlo. Tú forzosamente para decir, bueno, tengo 7 más 3 más 8 más 2 más 6. ¿Sale? Tú no agarras y dices 7 más 3 más 8 más 2 más 6. No es como que los sumes todos al mismo tiempo. ¿Sale? Sino lo que haces es agarrarlos de 2 en 2. Entonces puedes decir, ah, bueno, esto es 10 y esto es 10 y esto es 20 y esto es, este con este es 26. ¿De acuerdo? Ahí lo que estamos haciendo es aplicar la asociatividad. Primero operamos estos, después operamos estos, luego operamos estos y al final el 6. ¿Por qué? Porque las operaciones las hacemos de 2 en 2. Son operaciones binarias. ¿De acuerdo? Bueno, si tú juntas la conmutatividad con la asociatividad, obtienes esa regla de primaria, ¿de acuerdo? Esa regla que te dice que el orden de los factores no altera el producto. También se cumple para la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Pero no sería tan bien como en multiplicación, ¿no? Porque les estás llamando de una forma elegante. Así, el orden de los factores. ¿Sale? Eso suena elegante. Por eso es que la repiten tanto los profesores de primaria y de secundaria. El orden de los factores no altera el producto, porque suena elegante, suena inteligente, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ok. La tercera propiedad que en realidad, perdón, esta fue la tercera, la cuarta propiedad, ¿sale? Es la distributiva, ¿de acuerdo? Y aquí hay que recalcar algo importante. La consistencia se da para la suma y el producto por separado. O sea, tú sumas dos números y es un número racional, tú multiplicas sus números y es un número racional, ¿de acuerdo? Tú puedes conmutar la suma y puedes conmutar el producto, pero van por separados. En la asociatividad, tú puedes asociar la suma y asociar el producto, pero son independientes. Aquí nada más aparecen sumas y aquí aparecen nada más productos, ¿sale? La propiedad distributiva es la primer propiedad y de hecho técnicamente la única, ¿sale? Que nos da una relación o que nos combina las dos operaciones. La ley distributiva te dice que eh, para todo P, Q, R en los racionales, ¿sale? P por Q más R es igual a P por Q más P por R. Y esta es una propiedad impresionante y peligrosa. Es, yo creo que la propiedad a la que menos atención le ponen y sin embargo la más importante de todas, ¿de acuerdo?
¿Sale? Y vamos a enmarcarla y vamos a explicar por qué. Ustedes ya pasaron por todo un mundo de operaciones algebraicas, ¿de acuerdo? Los pusieron a hacer álgebra hasta en la sopa. Así, tráete una sopa de letras para hacer álgebra. Algo así les hicieron. ¿Sale? Y es traumante. Bueno, si nosotros trabajamos P por Q más R y obtenemos P por Q más P por R, si vamos en este sentido, esto dentro de álgebra le dieron un nombre muy particular. ¿Sale? Le dieron nombre de productos. ¿Sale? Y lo que hicieron fue saltarse pasos intermedios para saltar del producto a un resultado final ya reducido. Y eso le llamaron productos notables. La característica de los productos notables es que nos salta todo el desarrollo y obtenemos una versión simplificada. Y sin embargo, podemos llegar al resultado de los productos notables a través de simplemente hacer la multiplicación a través de una propiedad distributiva y no tenemos ningún problema. ¿Sale? Hasta ahí todos somos felices. El detalle es que, y este es el punto que siento que nunca se explica, es que es una igualdad, ¿de acuerdo? Y una igualdad equivale a un sí y solo sí. Entonces esto es como utilizar la igualdad en este sentido. Es decir, estamos llevando un entonces en esa dirección, pero nosotros sabemos que un sí solo sí puede aplicarse en dirección contraria. ¿Qué es eso de llevarlo en dirección contraria? Es hacer P por Q más P por R y esto es igual a P por Q más R. Y esta es la versión terrible de la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que se llama factorización. En realidad, la factorización se basa en el manejo adecuado de la ley distributiva. ¿De acuerdo? Eso es la factorización. Entendiendo paquetes de símbolos como P, paquetes de símbolos como Q y paquetes de símbolos como R. ¿Sale? Y si nosotros somos capaces de empaquetar los símbolos de esta forma, entonces podremos aplicar la propiedad distributiva. Todas las factorizaciones, todas, se basan en el entendimiento de la propiedad distributiva. Por eso, insisto, si ustedes se llevaron bien con el álgebra, ¿sale? Pudieron hacer productos notables y factorización sin problemas, entonces esto debe de ser como una consecuencia natural. Si ustedes llevaron álgebra y no se llevaron bien con los productos notables o la factorización, y sobre todo es más común no llevarse bien con la factorización, es porque no tenía sentido. Y no tenía sentido porque a veces no nos dicen esto. Y otra razón porque realmente estamos en contra del álgebra, ¿de acuerdo? Pero esa es otra historia. ¿Sale? Bueno, la parte más peligrosa entonces es entender la propiedad distributiva. Toda el álgebra nace a partir de esta propiedad, de la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Por culpa de este. Ok. Tenemos dos elementos. ¿Sale? Lo que son los elementos, vamos con las 5, los elementos neutros.
¿Sale? Y tenemos dos elementos neutros, uno para la suma y uno para el producto, ¿de acuerdo? Existe, ¿saben? Un símbolo llamado cero en los racionales, tal que para todo P en los racionales, cualquier número que a ustedes se les ocurra, se cumple que P más cero es igual a P. Entonces, el cero es llamado neutro aditivo. ¿Por qué es llamado neutro aditivo? Porque no importa que le sume cero más cualquier cosa, es la cualquier cosa. No aporta nada a la suma. Ese es el neutro aditivo. A su vez, ¿sale? Existe un número llamado 1 en los racionales, tal que para todo P que está en los racionales, se cumple que P por 1 es igual a P. ¿Sale? Entonces 1 es llamado neutro multiplicativo. ¿Sale? Neutro multiplicativo. Uno por cualquier cosa, la cualquier cosa. Y esto no tendría mucho chiste si no lo combinamos con los elementos o con los inversos. ¿Sale? ¿Qué son los inversos? Tenemos dos tipos de inversos, el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. ¿Sale? Para todo P en los racionales, existe un símbolo llamado menos P, también en los racionales, ¿sale? Tal que P más menos P es igual a 0. Es decir, es un número tal que lo cancela ante la suma. Entonces P menos P es llamado inverso aditivo. No importa el número que se les ocurra. Lo que está diciendo esto es cambiar el signo. Y ese es su inverso aditivo. Para todo P en los racionales, con P diferente de 0, existe un elemento llamado 1 entre P, ¿sale? O P a la menos 1, aunque no hemos visto notación de exponentes, vamos a llamar 1 menos P. También en los racionales, tal que P por 1 sobre P es igual a 1. 1 sobre P es llamado inverso
multiplicativo. ¿Sale? Estas, con estas terminamos las propiedades que esperamos observar en los reales. Perdón, en los racionales. Ay, spoiler. Este, estamos viendo las propiedades que esperamos ver en los racionales. Son bastantes y nos describen eh, o debe de llevarlos la memoria hacia la experiencia del álgebra y de las operaciones que han hecho a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos hasta aquí, ¿sale? Vamos a dar una pequeña pausa y regresamos para dar algunos detalles de estas operaciones y de ver cómo se cumplen y de ver qué características tienen y cómo se interpretan cuando las trabajamos. Aquí dijimos P en los racionales, pero la realidad es que los racionales no los estamos escribiendo así, los estamos escribiendo como fracciones en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando en realidad los trabajamos como fracciones. ¿Sale? ¿Qué propiedades tienen y cómo se comportan? Entonces, vamos a tomar una pequeña pausa, ¿sale? Y regresamos en un